Rolls-Royce, antes de que fuera adquirida por BMW, Justo. no ponía cifras de potencia. ¿Por qué? Pues porque un Rolls-Royce no se trata de potencia. Entonces citaban potencia suficiente. Exacto. O sea, no necesitas sobrado, más. o sea, Es lo que, sí, era muy sobrado. Pero Pero era una bonita forma de decir, aquí no se trata de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros y les doy la bienvenida a un episodio especial acerca del Auto Show de Shanghái de Automóvil Panamericano, el podcast. Y quisimos hacer una cobertura de veras muy especial y de modo que no fue una persona del equipo, ni dos, ni tres, sino prácticamente cuatro. Y bueno, pues ahora sí que la persona principal que fue Rodrigo Fischer, el mero aquí de Automóvil Panamericano. Oye, y nos vas a platicar qué, porque hay mucho. A ver, hay un montón de cosas que decir y tú ya estuviste en China, de hecho, recientemente. Fue en octubre. Uh-huh. Mira, a ver, la inversión y los recursos para hacer muy buenos coches en China está dada. Está ahí. O sea, es una especie de... Es un hecho. Tema gubernamental, ¿no? O sea, si mira, hay no necesariamente, porque, vaya, de hecho, en Automóvil Panamericano... Vaya, pero hay apoyo. Por supuesto que hay un apoyo gubernamental, pero es que eso es muy bonito, ¿no? O sea, al final el apoyo gubernamental lo ha recibido Volkswagen en su país, lo ha recibido Ford en su país. Hablemos de los tres grandes. Por supuesto. Y no apoyo gubernamental, sino sacarlos del fondo del océano. Una ocasión, excepto Ford. Pero General Motors y Chrysler sí la salvaron. Por supuesto, cuando sí, pues, sabemos estaba llegando Obama a la oficina Oval, que hubo Ay, Obama, cómo te extrañamos. Bueno, un poco sí, pero vaya. Mucho sí. Que se reunieron por primera vez y que Obama les dijo, oye, ¿por qué me vienes a pedir dinero si todos ustedes llegaron en vuelo privado, no? ¿Te acuerdas que fue muy sonada la anécdota? Claro. O sea, vienen al bailout, que al final Ford ya no lo necesitó. No, y logró salir por su cuenta. Vendió Volvo, vendió Aston Martin, vendió Jaguar, recortó, sacó de circulación a no es Lincoln, sino a Mercury. Y después Lincoln salió más fuerte hasta el día de hoy, etcétera. Y vaya, varios coches, por ejemplo, de Lincoln son chinos actualmente, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces... Pero vaya, es una comparación interesante porque el esfuerzo por crear coches chinos de calidad está y lo notas sobre todo yo creo que ahora que fueron al Auto Show de Shanghái, que vieron todo en su esplendor en casa, que por ejemplo es algo que a mí no me ha pasado. Yo no he ido a ningún Auto Show en China. Aún. Pero vaya, he ido a muchísimos, a Ginebra, que era mi favorito, a Frankfurt, París, o sea, Tokio. Te das cuenta de cómo... Detroit 1000 veces, a congelarse. Ahora sí que freezing your ass off en el mejor clima de Detroit. Pero realmente cuando tú estás en un interior en Detroit no pasa nada. El problema es cuando sales del taxi al auto show y regresas del taxi al hotel. Pero fuera de eso, a ver, Pero en fin, el caso es que me refiero que en esos autoshows ves cómo se presentan los locales. Claro. O sea, todas las marcas locales. Claro. Y vas al Auto Show de Shanghái, donde prácticamente todos son locales. Eso debe ser muy interesante. Y eso es lo que queremos que nos cuentes. No solamente eso es súper interesante, sino que gracias al Auto Show de Shanghái y al de Beijing, porque son bienales y entonces se turnan año con año. Claro. Estamos viendo el resurgimiento de los autoshows en el mundo. Porque si por Europa y por Norteamérica habláramos, ya no habría autoshows. No, pues de hecho Ginebra ya no existe. Ya no existe. Tristemente, porque era mi favorito. Era el mejor de todos. Sí. Sobre todo por el peso de los supercoches, ¿no? Pero bueno. Pero además no era local de nadie. Justo. Eso es muy bueno, era más parejo. Suiza es territorio neutral. Por lo menos en el papel. Por lo menos en papel, sí. Ahora, me gusta mucho que los chinos, Carlos, se han replanteado un montón de cosas que eran canónicas. De que, no, es que es así. ¿Me explico? Sí. Hablemos de, por ejemplo, conceptos como la inyección directa. Los chinos están combinando sistemas de inyección directa e inyección multipunto en un mismo coche, en un mismo motor.
Ok, para determinados niveles de carga utilizan la... Así es. Claro. Así es. Y reduces la carbonización, que es el problema que es el gran la inyección problema directa. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, eso. Y de hecho... sí, o sea, no tiene que ser una u otra. ¿Por qué no combinar las dos? Como paréntesis, Great Wall Motor presentó un motor V8. A ver, ¿quién ha presentado en los últimos 10 años un nuevo motor V8? Nadie. Entonces, a ver, es un motor V8 de 4 litros biturbo. Ok. No hay mucha información aún porque sí, no hay cifras de caballaje. Lo que pasa es que lo que ellos dicen es que va a ser dependiendo la aplicación. Dependiendo el coche, va a ser cuánto. Yo pensé que como Rolls Royce en los viejos tiempos. Suficiente, exacto. Sí, tienes toda la razón. Pero a ver, explícanos bien la referencia. Es que Rolls Royce, antes de que fuera adquirida por BMW, no ponía cifras de potencia. ¿Por qué? Pues porque un Rolls Royce no se trata de potencia. Entonces citaban potencia suficiente. Exacto. O sea, no necesitas más. Es lo que, sí, era muy sobrado. Pero era una bonita forma de decir. Aquí no se trata de eso. Cuando tú y yo coincidimos en Car and Driver y que tú eras nuestro jefe, yo me acuerdo que una vez hubo un contacto de Rolls Royce y en el recuadro poníamos el equipamiento. Y a mí entre que me dio flojera mencionar todo el equipamiento. Porque trae todo. Y entonces, equipamiento 2 puntos, le puse todo. Y me acuerdo que cuando me llamaste por teléfono, pensé que me ibas a regañar y me felicitaste. Me dijiste, es que así es. Es que así todo. Es un Rolls Royce. Pero bueno, está claro que los chinos, al igual que los estadounidenses, los alemanes, los japoneses, están invirtiendo en México porque hay... potencial. No, porque hay negocio. Sí, hay potencial. O sea, punto. Además, México es un mercado vibrante. ¿En qué sentido? Tú te encuentras, vaya, nosotros estamos en este momento, las oficinas están en el área de Polanco, en la Ciudad de México, y tú te encuentras con gente rusa, con chinos, te encuentras con europeos, coreanos, con todo mundo. ¿Por qué? Porque al no ser un mercado tan regulado, y no estoy diciendo desregulado, estoy diciendo no tan regulado. Como algunos otros, ¿no? No, bueno, pues es prácticamente imposible que los chinos vendan sus coches en Estados Unidos por obvias razones, ¿no? Déjame pensar en las primeras 20 o 30 que se me ocurren. Bueno, pues diría el expresidente. Todas empiezan con T. AMLO Trun. Pero bueno. Trun. Sí. Entonces, bueno, el tema es que hay oportunidad y me parece que eso habla muy bien de nuestro país. Y espérate. Incluso en marketing, lo que dices de replantearse conceptos canónicos, cosas que ya se supone que así estaban establecidas, también lo están cambiando en el punto de vista de cómo vender los coches. Justo. Entonces, bueno, ahora tenemos mucho que hablar de China, entonces vamos a hacer una compilación lo más sabrosa, pero también breve posible. Y vamos a empezar con Great Wall. Ok. Porque manejamos allá el Haval H6, que de hecho ya está en venta en México. Ok. De hecho, antes de nosotros ir a Shanghai, bueno, a China, ya estaba en venta el nuevo Haval H6. Ahora, a diferencia de su antecesor, hay de 2 sabores, porque hay híbrido y hay solamente gasolina. Ok, eso está interesante. Porque antes era solamente gasolina. Entonces, el asunto es que puedes tener un tren motor, bueno, tren motriz híbrido. Igual, ambos son de 4 cilindros, pero uno es el híbrido, es de 1.5 litros, más el sistema eléctrico, sí, por supuesto. Y el sistema eléctrico hablamos, bueno, siempre lo decimos... pues todos los chunches para hacerlo eléctrico. A ver, es batería, BMS, que es el Battery Management System, también el inversor de corriente, porque cuando tienes la regeneración tienes que pasar de energía directa alterna, y el motor, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora... Donde quiera que sea su ubicación, ya sea en las ruedas, en el eje o paralelo al motor. Correcto. Y ese tiene 240 caballos y el rango de precio... Ya combinado. Sí, justo. El rango de precio va de los 650,000 a los 730,000 pesos. Muy que para razonable. hacer un coche que circula por lo menos en Ciudad de México todos los días,
Bueno, todos los días y y con menos restricciones. O sea, literalmente todos los días, incluso cuando hay a eso me refiero. A eso me refiero. Sí. Ahora, está el de gasolina, que es un 4 cilindros turbo, pero es de 2 litros, 235 caballos. Ok. Por 570,000 pesos. Ah, hijo. Sí. La verdad es que ahí Haval, bueno. Bastante por debajo del límite bajo del híbrido. Justo. Y después, ahora, hablando de las cosas que no han llegado a México, igualmente de Great Wall Motor. Pero va a llegar. Exactamente. Va a llegar ya pronto. Es la Power 500, que es esta pick-up más grande que la Power que existe actualmente. Es una pick-up seria, ¿no? Es una pick-up seria. Pues es que, a ver, ya es una pick-up full size. Porque ¿de qué tamaño? ¿Una F-150? Sí, justo. Ok. Justo. Entonces, tiene una tecnología, y hablamos de las cosas canónicas, que tanto en Norteamérica como en Europa dicen, no, es que así es, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezaban los híbridos, en algún autoshow de Ginebra o de Frankfurt, me acuerdo que tú también estabas, yo pregunté en una de las mesas redondas que tuvimos, oye, ¿por qué si tú tienes el tema del TDI, imagínense ahora un híbrido TDI híbrido, y nunca existió, exacto. Porque ellos decían, oye, a ver, TDI, pues es más eficiente. Es mucho más eficiente y además tienes torque. Al de gasolina le ganas por goleada. Y además, evidentemente, tenías el rollo de la autonomía, ¿no? Por tanque podías llegar más lejos que con el de gasolina. Bueno, todo esto fue antes del Dieselgate. Yo lo sé. No, pero vaya, en el momento era una pregunta súper válida, porque de veras, ¿por qué nunca hicieron? Yo le apostaba a Peugeot, que Peugeot iba a ser el primero en hacer un híbrido con motor diésel. Bueno, pero ¿sabes por qué se las perdono? Porque al final conquistaron varias veces Le Mans claro, con ese motor. Lo mismo que Audi. Exactamente, lo mismo que Audi. Pero dices, ¿y luego para el público el híbrido? Y a eso me refiero. Entonces, esos conceptos canónicos... ¿no? Los híbridos no van con diésel. Exactamente. Pues aquí, bueno, está la nueva tecnología High 4T. Que esta pickup en China se llama Sahar, ¿no? Se llama Sahar, correcto. Okay. Acá en México se va a llamar Power 500. También es Power allá, es Power Sahar. Acá se va a llamar Power 500. Ok. Va a llegar ya en breve. Nosotros vamos a tener algo por ahí. Casi nos asomamos en la ventana y puede ser que la veamos. Entonces, el tema es su sistema híbrido inteligente, 4-wheel drive. Es un 4 cilindros turbo, en este caso de 2 litros. Igual el sistema de eléctrico de batería, BMS, inversor de corriente, motor. Tiene 347 caballos. Nada mal. Nada mal, y me imagino que la cifra de torque debe ser bastante impresionante. Ronda las 400 libras-pie. Seguro. Y con eso puede arrastrar, remolcar hasta 3.5 toneladas. No está. A ver, estamos hablando de una pick-up de adeveras. De una pick-up de adeveras, pero espérate. O sea, en el corazón hay un 4 cilindros de 2 litros. Nada más. Sí, ¿no? Ahora, ahí es donde entra el rollo del híbrido. Tiene una batería en el orden de los 20 kilowatts hora. Ok. Entonces, y por ejemplo, si tú estás en el 4x4 puro, donde necesitas, digamos, la reductora, ahí tienes el motor eléctrico completamente. Claro. Ajá. Que puedes recargar la batería, que una batería de 20 kilowatts hora es bastante grande. Y entonces, ahí, ¿qué pasa? El motor actúa como generador. No, pero el tema es que tienes la respuesta del acelerador inmediata y además lineal. Claro, lineal y con todo el torque disponible. Exactamente. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante y para vehículo de trabajo, pero también para, a ver, vamos a llevar el bote de Valle a Acapulco, yo qué sé, con eso se puede. Sí, claro. Entonces, justo el fin de semana pasado no hallaba cómo hacerlo. Ah, bueno, pues, y pediste un Uber, ¿no? Pedí un Entonces, Uber, claro. Bueno, era mi lanchita de lo vela, mismo pero... con cosas así como caballos, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, igual motos, coches clásicos, etcétera. Y si no, pues de chamba, ¿no? Entonces, muy interesante Ahora, el motor 2 litros turbo funciona sobre todo cuando vas en autopista.
Ok, porque este es el que me decías que tenía un sistema que podía funcionar o híbrido, o eléctrico, o de gasolina, por separado. Es que generalmente, y esto hay que decirlo, esta forma canónica de ver las cosas es o tu híbrido o podía funcionar en paralelo o en serie, pero no como este sistema híbrido. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Puede desacoplar lo eléctrico, por ejemplo, en autopista, cuando tienes velocidades constantes. Claro. Y no necesitas hacer cambios, por ejemplo, de marchas. Y otra cosa, como tienes el motor eléctrico, el turbolag no se siente. Claro, sí, te llena los huecos del turbolag. Justamente, donde saben que el turbo se tarda en entrar, tienes ahí un poquito de impulso eléctrico, nada más para llenar ese hueco. Cuando sea. Que esa es una gran idea, porque además creo que ese es la mayor conquista de los coches híbridos con turbo. Correcto. Porque eliminas completamente el lag de los turbos. Ya lo está haciendo Ferrari. Claro. Así de ¿Con sencillo. el 296? No, con el 296 y ahora con el F80. Ah, claro, el F80 también. Y F80 no estoy hablando de un BMW. Pero sí, bueno. No. Y además, coches que llegarán a México, además de Great Wall Motors, está Geely. Bueno, pues de Geely sabemos, Geely, ¿no? O sea, Volvo, Lotus, Zeekr, Lincoln Co. Lotus, esa es la cosa más interesante. Sí. Para mí, para uno que es entusiasta y así de hueso colorado. Tuve una conversación muy breve con alguien de ahí. Y lo que me dijo me gustó mucho, porque ya ves que iban completamente a la electrificación los de Lotus, pues ya me dijeron no. No. O sea, sí va a haber cosas eléctricas, sí va a haber híbridos, pero nosotros respetamos y respetaremos nuestra herencia, nuestro heritage, que además, pues, como pocos, ¿eh? Pues es que es lo principal que tiene Lotus. Claro. Entonces, hablemos de Geely. Este mismo año van a llegar 3 nuevos modelos electrificados completamente. Ok. EX5. Ok. ¿Qué te dice? Que esa es mediana, ¿no? Es un compacto. Será una SUV 100% eléctrica. Sí, cosa compacta, que no me sorprende porque pues todo el mundo se está yendo para las SUV, pero de tamaño compacto. Y es que también ayuda el tema de la altura con respecto al suelo para la batería. Para colocar batería. No solamente para colocarla, sino para cuidarla. Ok, sí, que no tenga problemas en el... Por ejemplo, en China, donde no existen los topes. Okay. Punto. Y las autopistas son como alfombras. Sí. Y te lo digo... Pues igual que aquí. No, sí, igual que aquí. A ver, yo te lo digo después de haber vivido en Europa un rato y las autobahn alemanas no... de hecho, están un poco basadas las autopistas chinas, eso sí. En las autobahn alemanas, eso sí, el límite de velocidad está en 120 o 130 dependiendo el lugar. Pero ojo, en Alemania la mayoría de las autopistas el límite es 130. Que efectivamente hay ciertos lugares donde no hay límite, es otra cosa. Pero bueno, el EX5 es una SUV, la EX5 es una SUV compacta, 100% eléctrica, tracción delantera, de 215 caballos. La batería es de 60 kWh. Son muchos. Está muy bien. Por ejemplo, solamente para dar una referencia, un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y es de 75. Ok. Entonces, con esto, en el ciclo de homologación en EDC, Geely asegura que hay un rango de autonomía en torno a los 470 kilómetros por cada recarga. Y además el EX5 va a tener un hermanito menor que al parecer se va a llamar EX2. En China estos dos coches se llaman diferente. Igualmente es un... digamos, a mí me gusta decir que es un crossover subcompacto porque no es un Ibiza, pero tampoco es un Arona, sino entre las dos. Okay. O sea, no es tan alto, pero también tiene sus... no es un hatchback tampoco, ¿me explico? Entonces, sí es un hatchback, pero más alto. Sí, pero... Sí, pero no.
Es que si tú simplemente le subes la suspensión a un hatchback, no es un SUV, ¿me explico? No, ya lo sé, pero explícaselo a los que compraban el Lupo con llantotas, ¿no? Ah, bueno. Pues ya decían que era camioneta porque le ponen una llanta pero atrás. Te digo una cosa, creo que ahí sí tenía mucho sentido porque este coche lo diseñaron y lo fabricaban en Brasil. Y bueno, pues, como ciertas partes de México, Brasil también tiene lugares muy rotos, ¿no? No, entonces, pero que a lo que me refiero es que le cambien el sexo nomás por ponerle la llanta atrás. Bueno, pues sí. O sea, es que ya es camioneta. Pero cuando te toca circular por lugares donde el asfalto... No, es que no es en contra del vehículo, sino que... Como ya igual, te sigo. Sí, eso. X2, además de eléctrico, también es front wheel drive. Ok. Aquí sí hay baterías de dos sabores, 30 y 40 kWh. Sí, bastante menos. Pero en teoría que 310, 410 kilómetros exactamente. Por hora. Kilómetros de autonomía. Y esto es para competir contra BYD Dolphin Mini. Y también, por ejemplo... Ese me gusta, ese Dolphin Mini está muy lindo. Y ¿sabes cuál también me gusta? El de Great Wall, el Ora 03, que tiene onda como entre Porsche y Bocho y tal. Sí, está. Build. Ajá, entonces está bien. Y para terminar, también van a traer un PHEV, o sea, un híbrido conectable. Todavía no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama para México. Y similar a Star Ray en términos de dimensiones. 4 cilindros turbo. Ok. Eléctrico también. La batería es de 19 kilowatts hora. Sí. Pues más o menos, ¿eh? O sea, ya es un tercio de la de, por ejemplo, el hermano mayor, bueno, del X5, que es de 60 kilowatts hora. Eso significa que tu rango de autonomía 100% eléctrico es de más o menos 100 kilómetros. Que para andar en la ciudad, igual un recorrido más o menos normal te aguanta un día sin problema. Y llegas y lo conectas a tu casa en la noche. Y ya no gastaste gasolina nunca. Con 210 caballos. No está nada mal. Nada mal. Entonces, y hasta ahí... vimos muchas cosas en China, pero lo que es más relevante y más inmediato para México, desde mi punto de vista, son esas cosas en estas marcas. Ok. Ahora... Vamos con otra persona que también vamos anduvo con Quique, exacto, y regreso contigo porque quiero platicarte lo que vi de Nissan allá. Ok. ¿No quieres de una vez? No. Ok, primero. Pausa. Bueno, hacemos una pausa y vamos a platicar con Enrique Hernández, con Quique, para ver qué vio por allá. Una producción de AMDM Media. Y estamos de vuelta, como había dicho, con Enrique Hernández, mejor conocido como Kix o Quique, que es aquí el mero del diseño y de muchas otras cosas. Además, el productor de este podcast. Y ya fue mucho hacerle la barba. ¿Qué onda, Kix? No te voy a invitar nada, amigo, ¿eh? Pero no, chale. Pero bueno, entonces, No, ¿sabes qué? Estaba oyendo que decías que a ver qué les contaba. A ver qué no les cuento. O sea... ¿de plano traes mucho chisme? No, es que... O sea, tú también te fuiste a Shanghai. Yo también me fui a Shanghai. Una cosa maravillosa en términos personales, pero particularmente, pues, a ver, en chamba, ¿no? A ver, lánzala. A mí me tocó ir invitado por BYD a un evento que ellos denominaron eJourney. Ok. eJourney, que de alguna manera su lema es donde la innovación se encuentra con la imaginación. Su intención era, además de mostrar lanzamientos de la marca, los nuevos vehículos, nuevo todo, pero también un poco mostrar cómo están de alguna manera haciendo un conglomerado entre la cultura milenaria china, la tradición, la historia, con la sustentabilidad, con todo. Entonces es como una búsqueda en muchos sentidos y pues la experiencia termina siendo una cosa memorable realmente. Sí, porque hay que reconocer que, por ejemplo, la cultura china, pues ahora sí que es de las más antiguas continuamente en el mundo, ¿no? Porque claro, ponle que hay culturas más antiguas, pero ya no existen. No, y lo que aquí sorprende es que ellos han logrado hacer con ello, o sea, entender esa condición de cultura milenaria y a partir de ahí cómo miran la evolución hacia el futuro, claro, ¿no? Eso es sí, por porque digo, durante muchos siglos estuvo como muy cerrado China, ¿no? Entonces, correcto, esa apertura que
ya tiene muchos años, pero no tantos como los que tiene Europa. Entonces van corriendo así a pasos enormes para ponerse al corriente y ya están adelante en varias cosas, ¿no? Más le vale al mundo estar tomando nota de todo lo que están haciendo en China en general, y particularmente BYD, que es una marca que está muy posicionada. Creo que es una de las más antiguas de China, ¿no? Es una de las más antiguas de China y ya se encuentra en el top 10 de tamaño a nivel mundial, ¿no? Wow. En el top 10 mundial. Entonces, a ver, ¿qué viste? Mira, si hablamos específicamente de coches, pues estuvo el lanzamiento del Sea Lion, la edición 06, la versión 06, que es esta SUV que ya conocemos aquí en México incluso, pero bueno, en esta evolución, la nueva versión, en teoría, pues hay mejoras en la parte de la autonomía, el rendimiento y particularmente en la carga tecnológica. Es una de las cosas que van incorporando. La serie Dynasty D, que esa no la conocemos aún en México, pero que ya tiene algunos años. Pero que son coches más de lujo, básicamente. ¿Es coche o también SUVs? Es como SUV okay. También. Realmente están también muy en consonancia con la necesidad del mercado. El mercado está pidiendo más camionetas, pues ahí están las SUVs. ¿Oh, sí? Pero también presentaron una serie nueva que es Ocean S, como lo quieras decir, si es en inglés o en español, que es una apuesta. Esa sí no me la aprendí, mano. Para eso te mandamos. Pues sí, pero pues me mandan nada más poquito. Mándanos más. Poquito. Sí, ¿verdad? Ay, mira, te vas a aventar que otras 2 semanas, ¿no? Para aprender a decir cómo se dice con la S en chino. Exacto. Oye, Ocean S es una visión bastante más juvenil. O sea, realmente están ahí apostando como por un público diferente, evidentemente más joven. Y pues lo notas desde el propio diseño de los vehículos. Son vehículos bastante más de líneas más tenues, como más complacientes con el asunto del discurso de deportividad, con el discurso de cuestiones juveniles. Okay. Son unos coches por demás, al menos en la parte estética, muy interesantes y bueno, finalmente con la característica carga tecnológica que BYD ofrece en sus modelos, ¿no? Algo que robó cámara, hablando ya de las submarcas de BYD, fue el lanzamiento de un concepto llamado Denza Z. Denza Z, donde, bueno, pues ahí hay un nombre que te va a resultar familiar, que es Wolfgang Egger. Es el diseñador de este auto. Se lo llevaron de Alemania. A billetazos seguramente. Pero bueno, finalmente lo pusieron a chambear y en un vehículo que le pueda levantar la ceja a los superdeportivos clásicos. Y mira que ese Denza Z trae un montón de argumentos para lograrlo. Eléctrico, de combustión. Ya sabes, la apuesta de ellos generalmente es eléctrica. Es el mismo caso del Z Concept. Y bueno, poco a poco, si visitan nuestra página, van a ver ahí alguna ya nota. Está todo ahí. Maestro. Oh, pues perdóneme. Entonces, échenle un ojito a automovilpanamericano.com para que vean fotos, sobre todo de las que estuvo aquí presenciando el señor. En redes también tenemos por ahí también los lanzamientos. Okay, perfecto. La noticia que nos atañe un poco más es, por ahí se soltó el rumor de que Denza estaría llegando este mismo año a México. Y de ser así, por ahí es un rumor muy caliente, pero rumor. No podemos todavía decirlo como... Se está a nivel chisme por todavía. Cierto. Y el vehículo... Pero chisme informado. Eso sí, y de primera mano. Eso. El vehículo con el que llegarían es el N9. Es un SUV híbrido de lujo. En general, Denza es una apuesta como más elevada en términos de lujo. Y es un SUV de 3 filas de asientos para 6 pasajeros. Y tiene un motor turbo de 2 litros y una asistencia de otros 3 motores eléctricos más. Ok. Entonces, esto genera en el orden de los 925 caballos. Me parece una cifra muy suficiente. Y la autonomía, que sabes que en este tipo de vehículos es algo importante, hablan de poco más de 1,300 kilómetros de autonomía, que también son bastante 1,000 caballos, 1,300 kilómetros de autonomía. Me suena la correlación me suena muy bien. Está buena, ¿no? Muy bien. Muy bien. Esto fue de lo más notable que vimos. Bueno, también el lanzamiento hay una marca que se ha vuelto una de las favoritas de la gente que está ahí como
medio incorporándose al mundo de los autos, que es Yang Wang. ¿Por qué? Pues porque han hecho lanzamientos que son como muy espectaculares. El famoso vehículo no anfibio, pero sí flote, que tiene la capacidad de flotar durante un tiempo determinado. Que le encuentro una utilidad bastante interesante, porque aquí casi no se inunda, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, imagínate que te agarra en la parte de abajo de uno de los puentes de periférico. No tienes problema. Vi a varios chilangos ya pidiendo cotización. Sí. O sea, te lo firmo. Me queda claro. De hecho, yo sería uno de ellos. El otro coche que ha sido muy nombrado de Yang Wang es el U9, el famoso coche bailarín, que se ha visto mucho en las redes sociales. Es un súper deportivo, ¿no? Súper deportivo, que además tiene la capacidad de bailar así como los autos cholos que veíamos desde hace tiempo. Pero Cholo Technology. Pero con una carga tecnológica que ni conocen ni por definición estos cholos, ¿no? Sí. Entonces tiene también esta virtud que se volvió famosa en redes, es el auto que brinca o sea, que puede brincar los baches, por ejemplo. Como, ¿no? El Meteoro. Como el Mach 5. Ahora sí te fuiste bien atrás. No sé si toda la gente nos va a entender esa referencia. Busquen Meteoro o busquen el Mach 5 y busquen cuando salta. Lo van a ver en YouTube y van a decir, ¡órale! Bueno, pues estas presentaciones nos volvieron a llevar a que nos sumergiéramos con el coche, a ver la tecnología, la carga tecnológica. Desgraciadamente no hubo prueba dinámica del U9. Sí, tú ya querías brincar baches. Ya queríamos brincar baches. Y bueno, además, como decía Rodrigo, buena suerte encontrando un bache por allá, ¿no? Claro, no hay manera, ¿eh? O sea, encontré uno. Y Fang Chenbao, que es como su versión, su marca más orientada a la parte aventurera, pues haciendo gala de este espíritu, presentó un todoterreno que además incorpora drones para que tú puedas volar tu dron y pueda tener un reconocimiento. Eso también es tecnología de Meteoro, ¿eh? Eso también lo tenía el Mach 5, no sé si te acuerdas. Sí. Tenía un botón en el volante y salía un pájaro robot, pues, que es un dron. Finalmente es un dron. Entonces, sí. ¡Órale! Entonces, estas presentaciones no se limitaron al entorno del salón propiamente, sino que nos invitaron. Sí, lo sacaron un poquito, a que se asolearan. Y eso nos sirvió a nosotros para conocer lugares maravillosos de China, o sea, una montaña que se llama Shibaishan, en donde... sí, claro, la ubico perfecto. Pues sobre todo porque eres bebedor de té verde, ¿no? Claro. Hay plantaciones. Sí. Anduvimos con denominación de origen. Claro. Anduvimos por allá, ahí sí ya hubo prueba dinámica de Undensa. Pudimos también tener actividades que no solo se limitaban a la parte de los autos, sino el conocimiento un poco de las tradiciones, de la cultura, todo eso. Entonces, como que le iban dando un sentido muy interesante a todas las presentaciones. El hecho de vincularnos, la preocupación social que BYD tiene con las comunidades de los lugares donde se encuentran sus centros de desarrollo. Okay. Fue algo eso está interesante. Bueno, está muy interesante. Y luego, para cerrar el ciclo, pues nos llevaron a un lugar llamado Yue Opera Town, donde además de que pudimos disfrutar de la ópera propiamente, pues también teníamos algunas presentaciones dinámicas, algunas estáticas, pero todo dentro del entorno de lo que este discurso que BYD enarboló con el asunto del e-journey, que era como este asunto de donde la innovación se encuentra con la tradición, ¿no? Entonces, fue un viaje por demás interesante, insisto. Y congruente con el discurso, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya en términos personales, pues fascinante, ¿no? Fascinante conocer una Shanghái es una ciudad como la China. Increíble. Y los lugares adicionales que fuiste, ¿no? Sí, te queda, solo lo único que te quedas es las ganas de regresar, ¿no? Claro. Te hubiéramos dejado allá. ¿Qué pasó? Te llevas tu compu. Avísale al jefe. Ahorita le avisamos. Mándenme aquí que para allá. Ya estás. Pues muchas gracias, Kix. Pues ahora sí que estamos, bueno, vamos a regresar con Rodrigo para que nos platique más de lo que vio de Nissan. Una producción de AMDM Media. Y regresamos con Rodrigo Fischer. Y antes de empezar con Deporte Motor, que es algo que... Pues es muy de nuestra además esencia. está calientito. Está calientito y hay buen chisme. Por eso. Pero el chisme se tiene que comer
fresco. Pero antes vamos a terminar con lo que nos faltaba del Auto Show de Shanghai. Fíjate, o sea, a mí me gusta mucho hablar de marcas tradicionales para nosotros. Legacy automakers, como dicen. Claro. Y es que Nissan mostró allá la Frontier. Y qué cosa tan espectacular. Pero Frontier hecha en China. Frontier hecha en China, sí. Que sería ya lo que sigue del NP300, ¿no? El chasis. Justo. Y aquí, a ver, ojo, es un híbrido conectable. Bien. Como tú ya lo has dicho fuera del aire, los chinos siempre que tienen un híbrido conectable tienen un motor 4 cilindros turbo de 1.5 litros. No es de 1.2, no es de 1.3, no es de 1.4, es de 1.5. Sí, pero no es el mismo en todas las aplicaciones, ojo. Sí, no, pero me refiero que es una cilindrada como muy estándar. Claro. Cada quien la resuelve diferente. Así es. Pero es la misma cilindrada. Sí, pero a mí me gusta mucho porque generalmente es 1.5, lo comentábamos. Luego 2 litros. Después 2, 3 litros y ahora 4 con el V8, ¿no? El V8 misterioso. Exactamente. Bueno, que ni tanto, ¿no? Okay. Pero bueno, fíjate, esta Frontier tiene en el spec de Auto Show 408 caballos. Hijo. Ajá. Combinados, como híbrido. Por supuesto. Pero son un montón de caballos. 590 libras-pie de torque. O sea, el caballaje, los caballos de fuerza es una moneda que no se devalúa. 400 caballos siguen siendo un chorro hace 20 años y ahorita. Pero en el caso particular de Frontier, como tienes batea y como puedes remolcar, cargar cosas, claro. A mí me parece que el del torque es mucho más importante. Exactamente. ¿No? No, el torque es el que vale. Porque el torque lo empiezas a tener más o menos entre las 2.500 y las 3.000 revoluciones por minuto, mientras que la potencia tienes que subirte hasta las 6.000. Con un motor eléctrico tienes todo. Exactamente. A 0 RPMs. Y como es un híbrido conectable, en el spec del Auto Show, que vaya, eso puede variar con lo que llegue a México y tal, puedes andar sin quemar una sola gota de combustible 135 kilómetros. Ok. Ojo. Ya sea remolcando o trepando por ahí. No, yo creo que eso baja, ¿no? Sí, supongo. Evidentemente. Pero a ver, y otra que es muy... Oye, pero si te aguantas 100 kilómetros remolcando bueno, 135. Algo, 135. No, yo creo que no tanto. No es una homologación con remolque ni con carga. No, seguro. Simplemente es seguro así. Solita. Ahora, la cosa que sí me parece interesante es la persona que me atendió en el Auto Show, porque no podías estar solo con ese coche. Así que te dio una demostración así. Ajá, de exacto. Todas las monerías que trae. Sí. No. Y además, bien interesante porque era un chino con la camiseta de Nissan superpuesta. Ok. Ajá, y un verdadero car guy, me cayó muy bien, ingeniero, de hecho, ingeniero automotriz. Esa es la gente esa que es la gente en la industria. Lo sé. Sí, y entonces, y me dijo, mira, fíjate, porque estuvimos hablando como una hora. Okay. O sea, de hecho, ya se le había juntado gente, pero estaba tan sabrosa la conversación entre nosotros dos, ya sabes que no se nos da, hasta podcast hicimos. Sí, mira, entonces, mira. Que me dijo, no, y fíjate en la suspensión puede ser multilink o de ballesta, ¿no? Bueno, ¿cómo lo dirías en español? Pues ¿cómo se llama? De muelle de hojas. De muelle de hojas, bueno, de ballesta, de muelle de hojas, no sé. Sí, lo de ballesta es muy español, pero... Ajá, entonces por eso lo pregunté. No, ahora, pues se entiende. En el stand, en el booth de Nissan, no solamente está la Frontier, sino un coche que me encantó. ¿Tú te acuerdas que hay un coche de Sony que se llama Fila? Sí, y ese salió hace un par de años. En el CES. En el CES. Me parece ya hace 2-3 años, sí, pero no importa. Para mí, sabemos que el Golden Standard es de momento, y aunque le duela a la gente, nos duela a veces, es el Tesla Model 3. Y estamos hablando de eléctricos, de sedanes eléctricos, compactos ya en este caso, ¿no? Ok. Entonces Nissan presentó ahí el N7, que es un Model 3, digamos, es un sedán. El tamaño de la... Exactamente. Fíjate, vienen 2 sabores. O sea, puedes tener, es eléctrico, puramente eléctrico. Puedes tener la batería de 58 o de 73 kilowatts hora. Que es casi igual a la de Tesla.
Casi igual. 75 para el Model 3, Model Y. Kilowatts. Lo sé. Pero ojo, lo que Tesla nunca ha sabido decir, bueno, no ha querido decir, es si estamos hablando de la capacidad total o la utilizable. Exactamente. Que eso es algo que tampoco se habla mucho de los eléctricos. Sí. Siempre cargan el doble de batería de lo que puedes usar. Depende la química de la química, batería. Pero generalmente es el doble. No, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, también estaba yo escuchando de una nueva tecnología que presentó BYD, que es una química distinta de batería. Ok. Pero no es ferrofosfato. No, esas se las investigo y se las platico el próximo podcast. Ok. Esa yo me encargo porque lo vi ayer. Y no es la batería Blade. Creo que sí. Es la que recarga casi un megawatt. Ya. Un megavatio. Bueno, sí. Es que sí. Para tener O sea, todavía está en el modo experimental, todavía no sale a público, pero... Es que justamente BYD está a inicios bien, de año comentó que ya tenía el cargador de 1 megawatt. Pero ¿tú sabías que solamente hay un cargador de 1 megawatt en todo el mundo y está en China? Pues sí. No, pero vaya, o sea, me refiero que sí se está haciendo un avance en la química de baterías, sin duda. Que esa era una de las principales limitantes, ¿no? La limitación está en la química de la batería. Sí. Hablando de química de la batería, la química del Nissan N7 es de ferrofosfato. O sea, no es el típico. Ya no es iones de litio. No. O sea, es iones de litio, el cátodo, está el cátodo y el ánodo, ¿ok? Y el cátodo en este caso es ferrofosfato. Ok. Exacto. Parte negativa, digamos. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que las baterías generalmente, o sea, los iones sí son de litio en todas las aplicaciones. Ese es el concepto, ¿no? Pero... la química básica de la batería. Ese es, bueno, pues es que necesitas el menos y el más. Y entonces el ion de litio es el cátodo. Entonces, el asunto aquí es que con el ferrofosfato puedes descargar la batería casi al 0% y la puedes recargar al 100%. Sin riesgo de cortocircuitos. No solamente eso, sino también de memoria. Entonces, que esa es la razón principal por la cual se carga más batería de la que realmente puedes usar. Justo. Entonces le tienes que meter más potencia. Entonces, ¿qué más ¿qué te llamó la atención del N7? El N7 puede tener 217 caballos o 272. Y de torque son 225 libras-pie donde sea. Ok. Que ojo, estamos hablando de un motor eléctrico donde pues, es súper flexible, ¿no? Entonces, esas fueron de las cosas que realmente más me dieron gusto ver. Porque, mira, las marcas de casa siempre seguirán siendo en México, pues Ford, Nissan. Claro, las que tienen ya Volkswagen, todos los años aquí en exacto. México. Y ojo, porque próximamente tendremos algo especial con Ford, que está en su centenario este año. Cierto. 100 años en México. Años en México. Y acuérdate de una cosa, Ford llegó a México cuando todavía no habían vialidades. Y 10 años después llegó la segunda, que fue Chevrolet. Ok. Así que bueno, pues vamos a tener Vamos a tener algo bueno. Pero muy bueno, muy bueno. Porque como dicen los señores. Y hacia finales de año. Ford es Ford. Hacia finales de año, algo que empieza con Mustang y termina con GTD. Sí, señor. Que ya rompió su propio récord. Sí, por cierto. Oye, hablando de Nürburgring y de deporte motor, ¿qué tal Miami? ¿Qué tal? No, espérame. Hablando de Nürburgring, se vio a Max Verstappen practicando con un Ferrari en el Nürburgring porque quiere sacar su licencia del Nürburgring para correr las 24 horas que no coinciden con ningún gran premio este año. Justo. Eso está interesante. Pero bueno, Miami. Pobre de los demás, por cierto. Pobres de los demás, sí. Qué carrerón en Miami, ¿eh? La verdad es que sí. Y te voy a decir cómo, a ver, lo que más me sorprende de esto es que así como en su momento padecimos, no todos, pero yo soy de ese bando, padecimos el inexorable rebase de Verstappen en Abu Dhabi a Hamilton por el título, que para mí fue un robo, no el rebase, sino cómo pasó todo. Cómo pasó todo, sí, yo también estoy de acuerdo. El rebase fue legal. Pero ahora el que estaba sufriendo era Verstappen. Y
Me gustó el colmillo que mostró. Claro. No, el colmillo que mostró Piastri. Ah, sí. Porque le puso la trampa, porque ya sabía cómo iba a reaccionar. Pero también Max. No, los dos. Pero y al que le faltó colmillo, pero le sobra coche, es Norris. Sí. Lo siento mucho. Sí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ya se lo comió Piastri, ¿eh? Ya se lo comió Piastri. Y lo siento no solamente por Norris, sino también por Zak Brown. O particularmente porque era su niño consentido. Lo es, y nunca lo va a dejar de ser. Sí, pero pues... Show me the money. Show me the money, pues ahí está Piastri. ¿Dónde está la sustancia? Piastri yo creo que va a ser campeón. Yo también creo, y de hecho me gustaría mucho porque está haciéndolo muy bien, y te digo, aquí leyó las intenciones de Max clarititas, porque ya sabe que si lo trataba de pasar por fuera, Max iba a ser así largo, y pum. Y lo que hizo fue frenarse y cambiarle la trayectoria. Estoy de acuerdo. Fue de maestro. Ahora, hablando de australianos. Australianos. By Duhan. Sí, y Ola Colapinto, que la verdad es que, mira, lo siento mucho por Duhan porque me parece que... Le faltó tiempo, porque... No fue justo para él. Exacto, estaba haciendo una carrera inicial de novato, correcta, porque todos cometen errores, todos han cometido errores. Pregúntale a Yuki. Pero no le dieron tiempo suficiente para adaptarse al coche, al equipo, a los procesos, a las diferentes pistas. Todo. Entonces, yo siento que sí fue un poco injusto, pero... Pues Briatore ya había soltado $20 millones para traerse a Colapinto. No vas a tener tu juguete de $20 millones en el closet, ¿no? No guardado. Guardado en el armario, en el closet suena feo. Bueno, suena feo. Pero a ver, okay, en el armario. Antonelli, muy bien. Muy bien. Chamaco, la verdad es que Toto Wolff yo creo que está feliz. Bien contento. Está feliz, hizo la pole en la sprint. Después se lo almorzaron, pero hizo la pole en la sprint. Pero muy bien. Y pues es el pole sitter más joven de la historia. Justamente. Sí, se la quitó. Bueno, primero Alonso a y Ricardo después Rodríguez. Ajá, justo. Y después Vettel y después Max y ahora Kimi Antonelli. Pero bueno, sí, porque no me gusta decir Kimi a secas. De hecho ya me saca de onda. Es Andrea Antonelli. Ándale. A ver, Carlos Sainz Senior. Además, el Rey Carlos, como se le conoce. Justo. Bueno, que además ir a jugar squash con el Rey Juan ya Carlos. Desterrado. No, pero sí le decían el Rey Carlos. Es el Rey Carlos en los rallies. Me gustó mucho. 2 veces campeón mundial de rallies en la época en que la gente se mataba muy seguido. Para mí fueron 3 campeonatos. Sí, totalmente. Porque lo que pasó, que fue en Gales. Ajá, con el Toyota, que se murió el motor a la vista del final de la etapa. Sí, para mí también son 3 campeonatos. Y y multicampeón. 4 veces ganador del Dakar. Del Dakar, pero ganador, no es campeón, sí. Entonces, a ver, me gustó mucho lo que él dijo. Claro. Quiero devolver al deporte un poco de lo mucho que me ha dado. Claro. Y yo creo que no va a haber Susie Wolf. No. Ni Ben Sulayem. No, Ben Sulayem ya está. Que le gane al matador. Está dead on arrival, ¿eh? Ajá. Solamente, lo único que quiero que pase es que sí regresen los B10. Eso sí estaría muy bien. Y creo que de eso se va a encargar Ben Sulayem, siga uno vivo. Pues sí, quién sabe, porque es que a él le desgraciadamente hizo tan mala gestión, sí, claro. Que todo el mundo lo alucina. Todo mundo. Además, unos detalles muy interesantes que se vieron en Miami fueron los desaires que le hicieron los principales pilotos al abrazo de Ben Sulayem. Hamilton así lo hizo a un lado, Verstappen igual, también Piastri, o sea, así de quítate, ¿no? Eso ya y además mucho. Este presidente es el presidente de la foto. Es el presidente de la foto. Sí, pero eso de que en la foto, cuando los va siguiendo la cámara así de quítate, porque Hamilton sí le hizo quítate. Qué pena porque se lo ganó. Sí, pero qué pena ver a nuestro presidente, porque es de todos. Pues sí, es el presidente de la federación. Por supuesto que no votamos por él, pero nosotros vamos a un club y todo, entonces la verdad es que es nuestro presidente. Sí, totalmente. Y nuestro club votó. Pues sí. Y se esperaba mucho más de él y la verdad es que se ha vuelto loco. Pero fue desde el mero principio. Luego lo de la desviada de fondos para los clubes africanos y todo eso, va a darles un varito para que voten por... O sea, todo eso ha sonado, que eran sus gastos de helicópteros y todo ese rollo. Entonces...
Ojalá que quede el matador, que quede Don Carlos Sainz. Todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Todavía falta pues falta un año nada más, a fines de este año. Vaya, pero de todos modos falta todo el papeleo. Todo el papeleo. Para que al final pueda... No, y que tenga el apoyo de Yo creo que ese no tiene problema, ¿eh? Depende en qué regiones. Totalmente. Depende obviamente a las que le ha soltado billete Don Sulayem, pues seguramente lo van a seguir apoyando. Seguramente. Pero a ver qué sucede. Yo creo que sí es muy importante, incluso el tema de que sea de habla hispana. Eso también va a ser importante. Le va a dar poquito más de exposición a otros, pues a este lado del mundo, básicamente, fuera de Estados Unidos. Ahora, ¿no? hay el tema de, ¿habrá algún problema con que su hijo esté corriendo? No creo, ¿eh? De hecho, él dijo que no, pues pasó con Jean Todt. Jean Todt, pero su hijo, nunca Nicolas Todt, no, pero era representante de pilotos. Es. Por eso, sigue siendo. O sea, pero era cuando su papá estaba de patrón y nunca hubo problema ahí. Sí, pero eso no lo sancionas. No, pero también hay una cosa. Carlos Sainz Jr. tiene 10 años en la categoría. O sea, no es como que, llegué al puesto y traigo a mi hijito. Es interesante porque cuando medio sacó la idea Susie Wolf de entrarle ahí a la presidencia, que me parece que también podría tener buena atracción. Sí. Inmediatamente salieron las quejas de, oye, ¿y qué pasa con Toto? ¿O qué pasa contigo? ¿Qué onda? Porque ahí hay un claro conflicto de intereses. ¿Cómo podría pasar con Carlos Senior y Junior? Carlos Sainz Jr. no tanto, porque él es un piloto, no es un directivo. Bueno, sí. Es que ahí yo creo que... No lo sé. De todos modos, te lo digo, si yo pudiera votar, votaría por Carlos yo también Sainz. Votaría por mi tocayo, por supuesto. Exactamente. Sí, no. El Rey Carlos, bien. Y luego el chismecito. Ahora sí, saquen su fab, su lavadero, o un cafecito, o un fuertecito, como dicen por ahí. Ajá. Porque el chisme está muy bueno. Échatela tú. Nos está diciendo Bernie que tenemos 3 minutos. 3 minutos, ok. Oliver Oaks, el team principal de Alpine, dijo, ya me retiro, ya no tengo otras cosas, planes personales, proyectos, bye. Flavio Briatore, Don Corleone de la Fórmula 1, toma el puesto de team principal, aún siendo también, pues que como consejero y no sé qué, pero ya es team principal. Ya sabíamos todos desde que llegó que era el mero patrón. Luego, Jack Doohan, además coincidió con la salida de Oliver Oaks. Jack Doohan le dijeron, ¿qué crees? Pues ya, pues ahí te guardamos. Sigue siendo la primera opción para piloto de reemplazo. Le vamos a dar 5 carreras de oportunidad a Franco Colapinto, que le costó 20 millones aquí al patrón. Y pues así va a ser. Entonces, a partir del Gran Premio siguiente, el de la Emilia Romagna, va a correr Franco Colapinto. Los argentinos están vueltos locos. Definitivamente yo me voy a cambiar a ver todo en inglés. Bueno, siempre lo veo todo en inglés, porque no van a hablar de otra cosa más que de Colapinto. Pero bueno, bien por ellos. Pero no es fútbol. Ahora, el tema es que Oliver Oaks, pues de repente se fue a Dubái. Así, ya no está disponible, está en Dubái. Y resulta que a su hermano, que era el que estaba a cargo del equipo high-tech de Fórmula 2 que fundó Oliver Oaks, y tuvo que dejar la presidencia y le cedió todas las acciones a su hermano para poder ser team principal de Fórmula 1. Resulta que al hermano lo arrestaron en Inglaterra por mover, pues digamos, recursos de dudosa procedencia. Lo agarraron con mucha lana. Y al parecer han tenido visitas en años anteriores y más o menos recientes del clan Mazepin, que también tenían mucho que ver ahí con eso de mover lanas, que pues, además ahorita con Rusia, que están todos sancionados, pues no pueden técnicamente hacer nada. Entonces, pues de ahí viene la cosa, y por eso se me hace muy curioso que se haya ido a Dubái. Que ahí eso no es curioso. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Sí, es así. No, yo creo que si agarraron al hermano, pues entonces... No, si pisa Inglaterra lo agarran a él también, porque todo eso tuvo que ver durante su gestión. Yo creo que es fácil vincularlos, pero bueno, pues ahí está. Ese chisme, Ahí está el chismecito. Pero es chisme en progreso. Les vamos a dar las actualizaciones. Muy bien, querido. Y bueno, pues ya nos despedimos por esta emisión o por este episodio del podcast de Automóvil Panamericano. Me despido, Rodrigo Fischer. Placer estar contigo. Nos estamos viendo, yo soy Carlos Matamoros y nos vemos y escuchamos próximamente
la revista Automóvil Panamericano en Amazon y, por supuesto, no dejen de ver nuestro canal de YouTube ni seguirnos en nuestras redes sociales, Fan Automóvil y automovilpanamericano.com. Bye.